y un deseo ferviente, hermanos, de agradar al Señor con todo el corazón. Amén, iglesia. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Señor, ante ti estamos, Dios, en una actitud de adoración y alabanza. Nos gozamos y alegramos porque sabemos que tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor. Tú nos has perdonado, nos has limpiado, nos has sanado, nos has levantado del polvo, Señor. Por eso hoy venimos a tu casa a adorarte, a rendirte adoración, Señor. También venimos a escuchar tu palabra, palabra que traerá aliento al corazón, pero sin duda sé, Señor, que tu palabra nos examinará. Ayúdanos, oh Dios eterno, a no quedarnos en una superficialidad de lo espiritual, sino que de manera profunda y verdadera nos rindamos en adoración a ti, Señor. Que entendamos la importancia de la obra que tú has hecho en la cruz del Calvario para salvarnos, y que de la misma manera tú fuiste, Señor, al Calvario, dando tu vida por nosotros. Nosotros también vayamos hacia ti, Señor, muriendo a nosotros mismos, muriendo a nuestro pecado, tomando nuestra cruz y siguiéndote a ti, Señor. Habla nuestro corazón. Espíritu Santo, dame palabras buenas, sabias, fortaléceme físicamente y ayuda a todos los que escucharán este mensaje, Señor, a acercarse a ti con devoción verdadera. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Aleluya. Iglesia, quiero que me acompañen en sus Biblias, en el Evangelio según San Lucas, por favor. Evangelio según San Lucas. Vamos a leer el capítulo 22, versículos 63 al 65. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versos 63 al 65. ¿Ya lo encontró, hermanos? Dice la palabra del Señor. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta tarde. Comenzamos, hermanos, una semana especial para todos los cristianos alrededor del mundo, esta Semana Santa. Y yo quiero aprovechar, hermanos, en dos oportunidades que tendré en esta semana de compartir la palabra del Señor a la iglesia, hablándoles, hermanos, un mensaje que he titulado Camino al Calvario. Y quisiera, hermanos, con todo el corazón que analicemos todo lo que Jesús pasó y enfrentó para llegar, hermanos, al punto cúspide de su misión, que fue dar su vida en sacrificio por la redención de los pecados de toda la humanidad. Pues para muchas personas, hermanos, creo que esta es una de las épocas más esperadas del año. Muchos desean salir de la rutina laboral, aprovechar estos tiempos para salir, explorar nuevos lugares, aprovechar el clima y disfrutar un tiempo de vacaciones que tal vez, si no lo dudo, hermanos, algunos lo tengan más que merecidas. Es por ello que Semana Santa, hermanos, se ha convertido en una fecha donde la mayoría la aprovecha para disfrutar del calor y la playa, del salir con los amigos o la familia, disfrutar algunos días de descanso. Y para quien pueda hacerlo, hermanos, pues aprovechar estos días especiales. Pero al final, hermanos, algo que nos muestra esta época en la cual estamos viviendo es que muchos aprovechan este día y cada vez se alejan más de lo importante, de lo que realmente debe de hacer nuestro corazón reflexionar sobre el significado de estos días, sobre lo espiritual. Y es porque no todos piensan
que estos días son la oportunidad que Dios nos da para meditar en la persona de Cristo y en el acto más extraordinario que no solo, hermanos, ha marcado la historia del hombre aquí en la tierra, sino que estos acontecimientos, hermanos, nos muestran la obra divina más impactante que Dios ha hecho para beneficio de la raza humana. Si algo trata estos días, hermanos, y debemos de pensar, es sobre la persona de Cristo y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero tal vez en estos momentos la mente de muchos estará pensando, ¿qué es lo mejor que puedes hacer en estos días? ¿Qué cosas puedes lograr o darte como un premio a tu esfuerzo, trabajo, o simplemente darte un gusto de poder decir, me merezco? Ya pasaron 90 días desde las últimas vacaciones y creo que debo de darme un tiempo para descansar. Creo que no sería nada malo escaparme unos que otros días, ver la familia, salir a divertirse. O tal vez diga uno, pues tal vez no tengo las condiciones económicas para poder decir voy a ir de turista a un lugar lejano o fuera de nuestro ámbito común, pero tal vez si estos días los voy a ocupar para arreglar algo en la casa, trabajar en la casa, y tal vez estemos pensando en muchas cosas que nuestra mente puede decir, lo puedo hacer o lo merezco. Y ese es el problema de hoy en día, donde muchas mentes están pensando más en sí mismo que lo que realmente importa, que es pensar en Jesús. Pero por el hecho, hermanos, de que el día de hoy ustedes y yo estemos en la casa de Dios, quisiera aprovechar este momento para llevarlos por un viaje en las Sagradas Escrituras, que tiene que ver, hermanos, de ya no vernos tanto a nosotros mismos o solamente aprovechar estos días para pensar en lo que nosotros queremos o deseamos. Que este viaje por las Escrituras, hermanos, nos permita ver el camino de dolor, el camino del pecado, el camino de la injusticia que Jesús tuvo que enfrentar en su misión al morir en la cruz. Y vamos a ver, hermanos, a través de estos pasajes, lo que la Biblia muestra de lo peor de nuestra naturaleza humana, lo peor de nuestra naturaleza pecaminosa, y que a pesar, hermanos, de este tipo de conductas que muchas personas mostraron ante Jesús, Jesús decidió, por amor a nosotros, dar su vida obedeciendo al Padre y cumpliendo la misión por el cual Él sabía que había venido aquí en la tierra, morir por nuestros pecados. Y en ese viaje vamos a tener nuestra Biblia abierta ahí en el Evangelio de Lucas, por favor, desde el capítulo 19, y vamos a ver en esta primera parte que nos lleva desde Jerusalén hasta el templo, en el camino que los evangelios nos muestran de Cristo hacia el Calvario. Y en primer lugar, hablemos sobre la llegada del Mesías a Jerusalén y lo que aconteció en estos días, hermanos, antes de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, cuando Jesús está en el templo y cómo enfrenta la naturaleza pecaminosa de las personas que vivían ahí. Y para ello, hermanos, debemos de reflexionar a lo que llamamos Semana Santa. Porque esta semana es igual que todas las demás semanas, hermanos. Tiene los mismos días, las mismas horas, los mismos minutos. Pero ¿por qué la llamamos una semana especial o Semana Santa? Al final, hermanos, esta semana es un recordatorio de los hechos narrados en los evangelios de los últimos días de Cristo antes de su crucifixión, sepultura y resurrección. Si algo es importante esta semana, no es por lo que dice un calendario, no es por lo que la cultura entiende como semanas de días de asueto, descanso, de diversión. No, hermanos. Si algo nos debe de llevar a reflexionar Semana Santa, es poder meditar en la narrativa de los últimos días de Cristo antes de su crucifixión, sepultura y resurrección.
Y en base, hermanos, a los escritos de los evangelistas bíblicos como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, comenzamos esta semana, hermanos, hablando de la entrada triunfal de Cristo montado sobre un pollino y entrando en Jerusalén. Donde todos sabemos esta narrativa, entendemos el contexto, que cuando Jesús entra a Jerusalén, los discípulos tendían al mismo tiempo mantos y cortaban palmas y todos alababan a Jesús y declaraban a Jesús como el Rey Mesías. Por eso este día es muy especial para la cristiandad. Muchos lo llaman Domingo de Ramos, el primer día de Semana Santa, donde recordamos el momento histórico cuando Jesús entra a Jerusalén montado en un pollino y todos declarándolo como el Rey. Y si pensamos, hermanos, en la lectura de este episodio, sin duda alguna, hermanos, fue un momento muy emotivo. Fue una circunstancia de mucha algarabía, que si estuviéramos ahí, hermanos, esa entrada triunfal hubiera sido visualmente llamativa. Las multitudes, Jesús sobre un pollino, la gente exponiendo sus mantos y cortando palmas y adorando al Señor. Creo que la escena nos debe de llevar, hermanos, a imaginar el estruendo del sonido de multitudes vitoreando en una sola voz: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David. Creo que por la multitud que había en ese momento a Jerusalén, el sonido era ensordecedor. Algo, hermanos, visual y audiblemente increíble. Pero si algo quisiera señalar sobre ese recorrido de Jesús, llegando a Jerusalén y preparándose para todo lo que estaba escrito respecto a lo que Él haría, su muerte en la cruz, el momento cumbre de su ministerio, a pesar, hermanos, de esa algarabía, de la importancia de la ciudad, de las muchas multitudes que había en ese momento, el texto nos muestra, hermanos, al maestro enfrentando la dureza del corazón de muchas personas. Hagamos un lado las multitudes, hagamos un lado las mantas y las palmas, hagamos un lado el sonido abrumador de los coros que le cantan Hosana al Mesías. Quiero que podamos observar, hermanos, en este pasaje la dureza del corazón humano. La dureza del corazón humano. Lucas capítulo 19, verso 39, por favor. Lucas registra que entre esa multitud había algunas personas que se reconocían como los fariseos. Y aunque las multitudes cantaban y gritaban Hosana a Jesús, ellos estaban entre la multitud, pero ellos no decían Hosana a Jesús. Los fariseos no cantaban a Jesús, no estaban alabando a Jesús. Al contrario, estos hombres no querían que a Jesús se le diera ese reconocimiento. Y Lucas nos muestra un grupo de hombres fariseos que se oponen para que la gente le rinda culto o alabanza al Señor. Porque de hecho los fariseos le piden a Jesús, véalo en el verso 39, reprende a tus discípulos. En otras palabras, ellos querían mandar a callar a los discípulos de Jesús sobre lo que estaban diciendo de Jesús. Así que observen, hermanos, cómo en el camino de Jesús al Calvario, desde su entrada triunfal, Jesús se enfrenta a hombres con un corazón endurecido que no le reconocen y no quieren darle alabanza y adoración al Señor. Y creo, hermanos, que de la misma manera las cosas no han cambiado mucho, por lo cual parece. Porque hoy existen todavía personas que les molesta rendir alabanza y exclamación a Jesús. Incluso hay quienes se oponen a que los demás alabemos al único Dios verdadero. Hay gente que les molesta que haya un templo donde se reúna gente a adorar a Dios.
les causa dolor, enojo, e incluso maldicen los lugares donde la gente se reúne a alabar y exaltar al único y verdadero Dios. Y esto debe de llevar a la siguiente reflexión para aquellos que se oponen a la alabanza a Jesús. ¿Eres como esos fariseos que no quieren rendir alabanza a Jesús? ¿Eres de los que te molesta que otros con sus voz y su palabra alaben a Jesús? Porque lo sigue habiendo. Personas que se oponen a la exaltación a Jesús. Pero al final, hoy Dios permite que escuches una invitación que Dios te hace. Y esa invitación es que cambies de actitud. Que puedas reconocer que Jesucristo es el Rey. Rinde tu corazón al Señor. Y a la medida que lo hagas, tú experimentarás el gozo del saber que tu Rey ha venido aquí para salvarte. Que tu Rey ha entrado triunfantemente para traer paz entre el hombre y Dios. Solo así podrás tener paz en tu corazón. No te opongas a que otros alaben a Dios. Porque al final, por más que alguien, como los fariseos, trate de callar a los que alaban al Señor, no lo vas a poder lograr. No lo vas a poder lograr, pues hay una sentencia de Jesús, que si aún los hombres callaran, las piedras clamarían. La alabanza nunca se detendrá, porque toda la creación reconocerá en un momento que Jesucristo es el Rey y es el Señor. La invitación es: no te opongas a Dios. No te opongas ante Dios. Reconócelo como Rey. Así que el primer escenario que nos muestra la dureza del corazón es este grupo de hombres que no quieren darle alabanza a Dios y se molesta que otros alaben a Dios. Y en ese mismo escenario, hermanos, versículos más adelante, versículo 42. Ahora Jesús no solamente enfrenta la dureza de estos fariseos, sino ahora el texto nos revela a Jesús enfrentando y mirando el pecado de un pueblo que le falta discernimiento espiritual. Otro pecado, hermanos, que Lucas nos muestra. Jesús enfrentando, hermanos, con mucho dolor un pueblo que no es capaz de entender los tiempos y discernir quién era Él y lo que estaba pasando en ese momento. Si ustedes ven en el versículo 42 del capítulo 19, cuando Jesús llega a Jerusalén, la reacción del maestro, hermanos, no fue alegría y gritos de júbilo por lo que la multitud estaba diciendo de Él. Fue todo lo contrario. La reacción de Jesús al ver a Jerusalén y todas esas multitudes fue de lloro y lamento. Es algo increíble, hermanos, que debemos de observar lo que Jesús en su corazón, en su humanidad, pero sobre todo en su humanidad, Él está sintiendo al ver un pueblo lleno de alboroto, pero que eso no lo sacude a Él. Al contrario, le hace sentir un pesar que lo lleva a lamentarse y a llorar. Qué increíble, hermanos, que Jesús llore al saber y al ver la dureza de un corazón o la falta de discernimiento de una persona. Esto nos debe de llevar a pensar, hermanos, con nuestras acciones y actitudes, ¿qué le estamos provocando a Dios? ¿Le provocamos alegría y gozo? ¿O por nuestras actitudes el Señor siente dolor y llora por ver nuestra falta de entender lo que Él está haciendo? Pues en el texto se nos deja ver muy claro que Jesús llora y lamenta sobre una ciudad que no entendía lo que significaba que Jesús estuviera ahí. Lea conmigo el verso 42. Jesús dice: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús sabía, hermanos, que encontraría en las personas de ese lugar un corazón que desconocía por completo lo importante que estaba pasando en ese momento. Y esto, hermanos, esta ceguera, esta dureza se debe a que estas personas en Jerusalén estaban
sumidos en su manera de pensar sobre su vida y lo que significaría la llegada del Mesías. Porque ellos esperaban un líder político que los liberara, hermanos, de la fuerza de Roma sobre ellos. Ellos vieron cómo Jesús sanó multitudes y alimentó multitudes, y ellos seguían esperando a alguien que resolviera cada una de las necesidades básicas y diarias de la existencia humana, como son la comida o el mantenimiento. Pero ellos estaban ignorando las Escrituras, porque a pesar de que conocían las profecías, a pesar de que era un pueblo instruido en lo que Dios había mostrado a través de los profetas, y sobre todo tuvieron el privilegio de ver a Jesús y escuchar a Jesús, ellos nunca lo entendieron y lo reconocieron como el verdadero Mesías o la importancia de su reinado. Qué triste, hermanos, es ver que de la misma manera que esas multitudes y ese pueblo en el cual Jesús lloró y se lamentó, hoy también muchas personas saben mucho sobre la persona de Jesús, pero ignoran por completo lo que significa que Jesús haya venido a este mundo. Gente que sabe de Jesús, pero ignora las enseñanzas que Él nos dejó, y sobre todo desprecian el gran sacrificio expiatorio que Jesús realizó en la cruz del Calvario. Y a muchos les pasa como esas personas en Jerusalén, porque muchos ven a Jesús como una religión. Otros observan a Jesús como un personaje histórico. E incluso, hermanos, yo lo he escuchado últimamente de muchos pastores. Hoy lo escuché en un sermón en la mañana y concuerdo con esta perspectiva de lo que se está observando, hermanos, en este año 2026. Hoy, hermanos, las estadísticas nos muestran un retorno de las juventudes al cristianismo. Hoy hay más personas en las iglesias. Tal vez explicado por el fenómeno del crecimiento de las ideologías de la derecha en contra de las ideologías de izquierda. Lo que se está viendo en Estados Unidos, hermanos, la búsqueda del poder. El cristianismo y el conservadurismo detrás de las agendas políticas está haciendo que Jesús esté de moda hoy en día. Y que muchos jóvenes estén abrazando el cristianismo, no como mirar a Jesús como el Rey Salvador de sus almas, sino que muchos se están acercando al cristianismo como si el cristianismo fuera una cultura, para sentirse bien, para estar bien, para estar a la moda. Y eso es un gran problema, donde muchas personas hoy se acercan a Jesús, buscan a Jesús, le cantan a Jesús, hablan en el nombre de Jesús, pero no entienden quién es Jesús. No entienden su obra redentora. No han creído por completo en su necesidad de arrepentimiento y salvación que solamente Jesús les ofrece. Hoy hay una cultura de gente que quiere ser moralmente correcta, moralmente buena, y piensan que solo Jesús es un maestro de la moralidad. Que las enseñanzas de Jesús solamente nos sirven para saber cómo vivir bien en la sociedad, siendo buena persona con el prójimo y teniendo una espiritualidad. Pero hermanos, eso es una mentira de Satanás que debemos de estar dispuestos a discernir. Porque Jesús no es solamente ese personaje histórico, ese ejemplo moral a vivir. Hermanos, si algo le faltó a la gente de Jerusalén y algo te puede faltar a ti y a mí en este tiempo, es caer en el error de no reconocer a Jesús como Dios, como Salvador, como Rey, como sacerdote y como juez. Es ese, hermanos, el punto que nos muestra la naturaleza caída y pecaminosa del hombre, que quiere estar bien con Dios, pero no quiere reconocer verdaderamente a Dios como Él es, santo y justo. Y ese es un gran problema que puede haber en el corazón de algunos de los que están aquí. Tienen una religiosidad aparente, pero desconocen el verdadero significado de la obra de Cristo y la persona de Cristo. Y continuando, hermanos, con la narrativa de los evangelios. Esto apenas es Jesús entrando a Jerusalén. Pero ahí mismo en el capítulo 19, pero en el verso 46,
Ahora Jesús, al entrar a la ciudad, ahora el maestro llega y podemos imaginar la escena, hermanos, de Jesús estando en el templo. Y debemos de pensar, hermanos, ¿cuál es el significado del templo en Jerusalén? Hermanos, no ignoremos que el templo en aquel entonces era el centro religioso más importante de la época. Jerusalén era la ciudad más importante donde estaba el templo, hermanos, el epicentro de la religiosidad, de una vida que trata y busca relacionarse con Dios. Y ahí está Jesús, en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Pero si algo a Jesús, hermanos, le llama la atención y actúa, es que el templo, que es el lugar donde la presencia de Dios habita y que debería de ser reconocida como la casa de Dios, la casa de oración, la casa donde el hombre puede encontrar contacto con el Dios creador y que ha establecido, hermanos, las formas en que el hombre se puede acercar sin morir, hermanos, en el templo a través de la ley y los sacrificios, apuntándonos a Cristo. ¿Qué encontró Jesús en el templo? ¿Qué encontró Jesús en este lugar donde se supone que sería el mejor lugar del mundo para estar? Bueno, Jesús lo califica, hermanos, y mirando la dureza del corazón humano que ha convertido la casa de Dios, la casa de oración, en un lugar llamado cueva de ladrones. Qué tremendo, hermanos. Miren hasta dónde el corazón humano corrompe, hermanos, lo que debe de ser para nuestro bien. El lugar donde vamos ante la santidad de Dios, donde necesitamos de Él, donde podemos encontrar el favor de Dios, se ha convertido en una cueva de ladrones. Y esa actitud, hermanos, de las personas que estaban ahí, llenó de celo al Señor Jesús. Y Jesús tuvo que actuar, hermanos, mostrando su autoridad, echando fuera del templo a todos aquellos que habían convertido el templo en un mercado. Jesús con su autoridad echó fuera del templo a los que habían convertido de ese lugar, la casa de Dios, la casa de oración de Dios, en un mercado. Esta escena, hermanos, nos debe demostrar cómo el corazón humano rebaja lo espiritual. ¿Por qué el templo se convirtió en cueva de ladrones, hermanos? ¿Por qué ese lugar? Esto nos debe de llevar a reflexionar. Se convirtió en un mercado. Muy fácil, hermanos. ¿Qué se hace en un mercado? Vender. Y el que vende es porque busca un beneficio personal. Es el lugar, hermanos, cumbre del capitalismo, del individualismo, del utilitarismo. Buscar tu propio bien, buscar tu propio beneficio. Así que esta gente no estaba ahí para adorar a Dios. No estaba ahí para honrar a Dios. No estaba ahí para buscar de Dios, para agradar de Dios. Estaba de ahí usando lo divino, usando lo espiritual para su propio beneficio. Esa es la escena que Jesús encuentra en el templo. Y yo te pregunto, ¿no parece eso muy parecido a lo que hoy Jesús puede ver cada vez que nos reunimos en esta casa para adorar a Dios? ¿No es lo que Jesús, hermanos, día a día experimenta de personas que en su corazón se acercan de Él? Y no es que esté mal estar en el templo, no es que esté mal acercarse a Dios. El problema, hermanos, está en el corazón, que tú físicamente puedes estar ahí, pero no con las intenciones correctas, no con el corazón correcto. Y esta gente, hermanos, estaba ahí para su beneficio personal. Ellos le estaban dando un valor diferente a la comunión con Dios en el templo, a solo un lugar donde ellos iban para beneficiarse y al mismo tiempo eran indiferentes a la presencia y a la voz de Dios. ¿Cuántos vienen así al templo? Solo vienen a buscar su beneficio personal. Dios, tú me tienes que bendecir. Dios, yo necesito que se me apruebe esto en el trabajo. Yo necesito que tú me sanes.
Yo necesito que me arregles al marido, pero ya. Yo necesito, Señor, que me den este aumento. Yo necesito que mejoren mis ventas. Yo necesito, y mucha gente se acerca a Jesús, pero no para adorarlo o rendir su vida a Él. Solamente están ahí por el beneficio. Y Jesús se topa con eso. Y Jesús se sigue topando hoy en día con nosotros. Porque, hermanos, ¿quién más que el que está en este lugar? Es Dios. Mira los corazones. Yo no tengo la capacidad de saber las intenciones individuales de cada uno de ustedes. No es mi deber. Pero sí Dios lo ve y lo conoce. ¿Cómo vienes? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo es la adoración que le rindes a Él? ¿Cuál es la principal fuente de motivación que te hace hoy domingo estar entre estas bancas escuchando a un pastor? Él es el único que lo sabe. Y yo te invito que mientras tu motivación sea genuina, sea el Rey, sea el Señor, sea el Salvador, aquí siempre encontrarás respuesta en Dios. Porque esta es casa de oración, es la casa de Dios. Pero si tu intención es otra, menos honrarle, amarle, obedecerle y rendirte a Él, ten cuidado. Porque estás haciendo de este lugar una cueva. Y una cueva es para esconderte. Y no nos podemos esconder de Dios. No busquemos nada más nuestro beneficio. La prioridad, hermanos, de buscar a Dios es Él. No qué voy a obtener, qué voy a lograr. Olvídate de las ganancias personales. Olvídate de muchas cosas. Ven solo a encontrarte con Dios. Pero Jesús encuentra a mucha gente en el lugar correcto, pero con el corazón equivocado. El lugar correcto, pero con el corazón equivocado. Hoy estás en el mejor lugar, en el lugar correcto, pero solo Dios sabe tu corazón. Si es sincero o no lo es. Y el relato de Lucas, hermanos, todavía es más sorprendente. Porque es ahí en el templo, hermanos, donde Jesús enfrentó una gran batalla. Y esta batalla, hermanos, se dio con los que principalmente se reunían ahí. Cuando yo escribía y veía esto, hermanos, esto me pone a pensar, qué peligroso es, hermanos, para aquellos que piensan estar bien, hermanos, que el corazón nos engañe. Porque la mayor batalla que Jesús tuvo en esos últimos días, hermanos, fue con gente religiosa, con gente que se reunía ahí. No estaban los peores pecadores, los que realmente se habían declarado, hermanos, estar en contra del reino de Dios. No, era con gente que creía estar bien con Dios. Pero la sola presencia, palabra y autoridad de Jesús demostró que no lo estaban. Lo mismo debemos de pensar, hermanos. Cada día el Señor conoce nuestro corazón y debemos de evitar caer en el peligro del engaño, de disfrazar nuestra necesidad de Él en una religiosidad. En una religiosidad, porque es muy peligroso. Y ahí Cristo tiene esa principal batalla con los que comúnmente se congregaban en el templo. De hecho, son los que aparentaban mayor espiritualidad. Lucas 19, verso 47, por favor. Se nos dice que los principales sacerdotes, miren, ¿quién está demostrando Lucas? No es cualquier persona. Los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo. Se supone que son los que mayor rango espiritual podríamos creer que tienen, porque son los sacerdotes. Son los que se encargan de escribir la ley, estudiarla y enseñarla. Son los que tienen el honor y el privilegio de enseñar al pueblo y guiar al pueblo en la voluntad de Dios. ¡Wow! Son los más espirituales. Pero ¿qué dice Lucas? Eran ellos los que procuraban matar a Jesús. Tremendo, hermanos. Aparentar una espiritualidad, pero dentro del corazón, hermanos, reflejar un corazón que es contrario a esa espiritualidad que decimos buscar o tener. Porque ellos procuraban matar a Jesús. La pregunta es ¿por qué? Porque Jesús les estorbaba. Sus enseñanzas les molestaba.
Porque la sola presencia de Jesús, el carácter de Jesús y la voz de Jesús reflejaban su pecado. Reflejaban su condición caída. Y esto, hermanos, nos muestra otra parte del corazón humano caído. No solo, hermanos, es suficiente ser religioso y conocer de memoria los textos bíblicos. No te limites porque tú ya vienes a este templo, o porque tú ya llevas varios años en el templo, o porque tú haces cosas en el templo, o porque tu familia en la colonia te conocen como alguien que va al templo, que tiene una Biblia o una membresía. Hermanos, ese sería el peor error que podamos cometer, medir nuestra espiritualidad por las cosas que hacemos, porque ellos también lo tenían y lo hacían, pero dentro del corazón había intenciones malas, perversas. Lo que realmente, hermanos, importa es que haya una conversión verdadera. Porque si no hay arrepentimiento y una conversión verdadera, entonces seguimos siendo esclavos del pecado. Y uno que es esclavo del pecado hace las cosas del diablo. Y el diablo es su padre. Porque ellos querían a Jesús muerto. Y Jesús es asesino. Perdón, Satanás es asesino. Y ellos reflejaban, hermanos, del fruto de quiénes eran realmente. Su título decía sacerdotes. El corazón decía hijos del diablo. Su fama decía hombres expertos en la palabra. Su corazón decía hombres necesitados de arrepentimiento. Y es lo mismo que Jesús seguirá enfrentando hoy en día con los que hoy tenemos un título, o los que hoy tenemos un cargo, o con los que hoy buscamos a Dios en un templo, o con los que nos gozamos en decir: yo soy diferente porque yo no voy a salir de vacaciones, yo voy a ir todos los días al templo. ¿Seremos diferentes, hermanos, en el corazón? En el corazón. No podemos escudarnos en una religiosidad, porque Jesús lo sabe. Aquí nos muestra, hermanos, Lucas, que el principal problema de estos hombres era su falta de reconocimiento de la autoridad de Cristo. Porque siempre estaban, hermanos, confrontando esa autoridad. Vaya ahora a Lucas capítulo 20, el siguiente capítulo, verso 2. Porque estos hombres religiosos se acercan a Jesús y le preguntan, y no con el deseo de saber. Ellos estaban buscando motivo para matarle. Ellos estaban buscando la forma de hacerlo caer. Y ellos te hacen una pregunta muy interesante, hermanos, que deberíamos de nosotros reflexionar. Porque le preguntan a Jesús: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Porque Jesús había expulsado a todos esos que vendían, como si Jesús fuera el dueño de ahí. Había sacerdotes, había principales. Y que llegara de repente un hombre de Galilea, que todo el mundo estaba aclamando como el Mesías, y con celo y autoridad mencionara que esta era la casa de Dios y expulsara a todos esos hombres. Ellos dicen: no, aquí hay un problema. ¿Quién se cree este? ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? Y Jesús los confronta. Jesús no se quedó callado. Y ante la pregunta de estos hombres, Jesús les hace otra pregunta. No les voy a responder hasta que ustedes me digan con qué autoridad Juan el Bautista hacía las cosas que hacía. Lucas registra esta contrapregunta de Jesús. Y estos hombres importantes, fariseos, escribas, los principales, se reúnen entre sí a debatir. Tenemos un gran problema. Porque si le decimos que la autoridad de Juan era del cielo, no hicimos algo, no hicimos lo que es correcto. Pero si negamos esa autoridad, el pueblo cree a Juan el Bautista como un profeta, como un hombre de Dios, y no podemos perder nuestra posición. No podemos perder los privilegios que tenemos. No podemos que el pueblo se venga ahora contra nosotros. Y ellos decidieron, miren lo que decidieron, decirle a Jesús: no lo sabemos. No es porque ignoraban, hermanos, es porque no les convenía. Porque siempre el corazón humano busca lo que le conviene, no lo correcto, lo recto. Y eso es parte, hermanos, del problema de nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Ellos decidieron no responderle porque sabían que se expondrían al pueblo y al mismo tiempo expondrían su pecado, porque
Juan llamó al arrepentimiento y ellos no se habían arrepentido. Qué terrible es ser religioso y no poder mostrar frutos de arrepentimiento. Porque los frutos llaman y muestran más, hermanos, de los rituales o de las cosas que hacemos o nos sentimos seguros por hacer. Estos hombres no se habían arrepentido. ¿Y saben por qué? Porque no querían cambiar. Porque estaban cómodos. Porque se sentían bien. Porque les gustaba el poder, la posición, los halagos. Todo lo que el sistema funcionaba para ellos. Y de la misma manera, hoy muchas personas están asegurando su espiritualidad porque hacen cosas que son religiosas. Tratan de calmar sus conciencias, pero en esencia siguen mostrando un corazón que no está arrepentido y no quiere cambiar porque le gusta estar así como está. Esa es una situación terrible, hermanos, terrible. Saber que estoy mal y aún así no querer cambiar. Ellos sabían que la autoridad de Cristo es real, pero no querían dejar su manera de vivir. De hecho, así se los mostró Jesús, porque una vez que ellos no pudieron responder, Jesús da una parábola, la parábola de los labradores malvados. Jesús dando a entender que a ellos se les va a pedir cuentas, porque cuando el Señor mandó el hijo de la heredad, ellos decidieron matar al hijo y quedarse con la heredad. Y cuando Jesús explica, hermanos, lo que el Señor haría a esos labradores malvados, el versículo 19 de Lucas 20 nos muestra que ellos comprendieron que la parábola de Jesús la había dicho por ellos. Tan clara la palabra de Jesús, tan claro el señalamiento de su pecado, tan directo el diagnóstico que Jesús hace sobre la pecaminosidad de su condición, de su corazón. Y ellos, en vez de reconocer su pecado, de doblar sus rodillas ante Jesús y decir: somos malvados, somos pecadores, no hemos hecho la voluntad de nuestro Dios, te hemos rechazado. Hermanos, ellos no hicieron eso. No optaron por cambiar, no optaron por arrepentirse. Al contrario, se cerraron al mensaje. Sí se sintieron incómodos, pero prefirieron ver que el problema no era su pecado, el problema era Jesús. El problema no es mi pecado, el problema es Jesús. Y hoy sigue habiendo personas con la misma mentalidad. Dios ofreciéndoles, hermanos, la oportunidad de arrepentimiento, mostrando lo que está mal en tu vida, y siguen creyendo que el problema no es su problema, su pecado. Es Jesús, es su palabra, es su verdad, y les incomoda. Y amados hermanos, qué gran tristeza es ver corazones que sienten que el problema es el mensaje de Jesús y no su propio pecado. Porque cuando el corazón se endurece a la voz de Cristo y al llamado de Cristo, amados hermanos, los hombres siempre buscan la manera de justificarse y salirse con la suya. Porque después del verso 19 que Lucas nos muestra, que ellos sabían que esa parábola Cristo la había dicho por ellos, ¿saben qué hicieron estos hombres? ¿Saben qué hicieron, hermanos? Decidieron contratar espías. Decidieron contratar espías. ¿Para qué? Para que fueran con Jesús y encontraran una forma. Ya estaban desesperados y ellos ya querían encontrar cómo acusar a Jesús y deshacerse de aquel que los confrontó con su pecado. Y el texto nos muestra que contratan a gente que, dice el texto, simulaban ser justos. Me sorprende cómo Lucas registra la intención de estas personas y el accionar de quienes fueron contratados para atacar a Jesús. Hombres que simulaban ser justos para poder hacer que Jesús dijera algo con la cual pudieran condenarlo. Y ahora, hermanos, una vez más, sigamos observando cómo Lucas registra la condición caída y pecaminosa del hombre ante la verdad gloriosa de la luz de Cristo que revela nuestro pecado. Porque ahora, a partir del verso 21, por favor,
Vamos a ver, hermanos, que estas personas que se prestaron al juego de los sacerdotes y los principales se acercan a Jesús simulando piedad, simulando ser buenas personas, justas, pero sus palabras, hermanos, no tienen nada que ver lo que hay en el corazón. Porque aunque ellos estaban contratados para simular ser buenas personas, Lucas nos demuestra, porque Dios es omnisciente y sabe todo, que en el corazón de estas personas había oscuridad, maldad y destrucción. Vea el verso 21, por favor. Ellos se acercan a Jesús y ¿cómo le llaman a Jesús? Verso 21. ¿Cómo estos espías le dicen a Jesús, Maestro? Y empiezan a adular a Jesús. Tu enseñanza es justa y recta. Tú eres un hombre que verdaderamente enseñas la verdad de Dios. Que tú realmente enseñas de quién es Dios. Entonces usan la adulación para acercarse a Jesús. Y también, maestro recto y justo que enseñas. No hay nadie que enseñe como tú, de verdad. Estamos sorprendidos, Jesús. Pero ellos tenían una intención. Y no haces acepción de personas. Y ellos empiezan a hacer una pregunta. Y cuando yo leo este texto, hermanos, yo me hago esta pregunta. Si tanto reconocían a las enseñanzas de Jesús como rectas y verdaderas, y ellos mismos por sus palabras reconocen el carácter de Cristo como alguien que no hace acepción de personas, ¿por qué ellos intentaron contraponer a Jesús cuando le preguntaron si era lícito pagar los impuestos a Roma? Porque ellos no estaban reconociendo a Jesús como un maestro. Ellos no reconocían que lo que Jesús enseñaba era recto y verdadero. Ellos realmente no estaban reconociendo, hermanos, que Jesús era alguien tan bondadoso que no hacía excepción de personas. Era mentira lo que hablaban. Era falsedad sus palabras, hermanos. Ellos eran malos. Porque ellos buscaban, en primer lugar, su negocio. Porque para eso fueron contratados. Ellos les importaba quedar bien con quien los contrató. El sumo sacerdote, los principales nos llamaron para ir a Jesús y buscar una forma de hacerlo creer. Y vamos a tratar de acercarnos a Jesús con palabras dulces, pero no es porque lo reconozcamos, queremos atraparlo. Probablemente estos espías hacían esto por dinero. Para ellos lo más importante era sus intereses, su negocio, su dinero, pero nunca reconocer la divinidad de Cristo y la autoridad de Cristo. Ese era el problema de estos hombres y sigue siendo el problema de muchas personas que el día de hoy se acercan a Jesús solo por su interés monetario. Nunca reconocen a Cristo como Señor, como Rey, como Salvador. Y eso los hace que sean falsos. Y sus palabras al final son palabras huecas y sin valor, que por más que endulcen el oído de Jesús, Jesús sabe identificar sus intenciones. Jesús sabe realmente que a ti no te interesa Jesús y lo que Él te ofrece. Solamente tú quieres tu posición, tu visión de vida y no lo que Cristo ofrece. Y podríamos seguir, hermanos, porque el relato bíblico nos muestra más ahí mismo en el templo. Porque después de que estos hombres se quedaron callados ante la respuesta de Jesús cuando les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dice el texto, se maravillaron que se quedaron callados porque no pudieron contra Jesús. Lucas ahora, a partir del verso 27, nos muestra ahora dos grupos que en esencia y por historia eran antagónicos, los saduceos y los fariseos. Los saduceos no se llevaban con los fariseos. Los fariseos tenían conflicto con los saduceos. Y ahí Lucas menciona que un grupo de saduceos se acerca a Jesús porque también están buscando la forma de señalarle y poner a Jesús en contra del pueblo, de la nación. Y si ven en el versículo 27, se nos dice que los saduceos, ¿quiénes eran este grupo, hermanos? Era
un grupo de personas adultas, hombres, líderes, que más que religiosos eran líderes políticos. Los saduceos pertenecían a una casta privilegiada, poderosa, económicamente, hermanos, bien en aquel entonces. Y si algo los evangelios caracterizan a los saduceos, hermanos, es que eran personas, como dice el verso 27, que negaban la resurrección. Esto es importante, hermanos, lo que Lucas registra de los saduceos. Ellos negaban la resurrección, pero le preguntaron a Jesús un caso hipotético de una mujer israelita que tuvo 7 maridos porque su primero murió, no tuvo hijos, se tuvo que casar con el hermano y ninguno le dio hijos. Y al final mueren los 7 varones y muere la mujer, y le preguntan a Jesús, en la resurrección de aquel día, ¿de quién va a ser esposa ella? ¿Del primero, del segundo o del séptimo? Pero ellos no le preguntaban a Jesús porque tenían dudas sobre la eternidad, sino porque los saduceos no creían en ese mundo espiritual. Los saduceos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían en los demonios, no creían en los milagros, no creían en el poder sobrenatural de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque su estilo de vida y su posición política y económica, hermanos, para ellos es el aquí, es la realidad, es lo que existe y es lo que más importa. Nosotros no estamos preocupados porque si pasa esto o lo otro. Aquí nosotros tenemos el dinero y el poder. Y ellos estaban más inclinados a la lógica y a la razón, contrario a los fariseos, que los fariseos sí creían en los ángeles, creían en lo sobrenatural, creían en la resurrección. Era un grupo que estaba en conflicto respecto a ser de la fe o ser de la razón. Los saduceos tuvieron su momento con Jesús. Y probablemente lo hicieron en tono de burla. Buscaban a poner a Jesús en contra de lo que creía la mayoría del pueblo. Por eso lo cuestionan sobre este caso de la mujer que fue esposa de 7 varones. Pero la respuesta, hermanos, que Jesús le demostró a estos hombres, al final manifiestan la ignorancia de los saduceos, porque aunque ellos sabían lo que decían las Escrituras, Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Como ustedes saben esta verdad y no pueden creer lo que Dios mismo ha revelado a través de su palabra. Porque el problema, hermanos, de estas personas es que son personas que han endurecido el corazón y se niegan a creer que existe un mundo espiritual. Se niegan a creer en lo milagroso, en lo sobrenatural, que es algo imposible. Porque prefiere mantener su profesión y ceder a la fe, a las creencias. Para ellos les hacía rebajarse, ser inferiores. Ellos estaban en la punta más alta de la sociedad judía. Para ellos lo más importante era la lógica y la razón. Y esto me muestra, hermanos, que hoy en día sigue habiendo personas como los saduceos, que tienen más fe en la ciencia y en la razón. Deciden ignorar la verdad de Dios sobre la vida eterna, la resurrección, el infierno. Hay gente que dice, yo no creo en eso. Yo creo en Dios, yo busco, pero para mí eso es ilógico. Dios no puede condenar a nadie. Muertos una vez más. Están como este grupo. Porque ellos prefieren su ciencia y conocimiento, que al final se convierte en una barrera que les impide acercarse y creer en el evangelio tal cual Jesús nos lo vino a predicar. Para algunos, tener fe es rebajarse a una condición de inseguridad, porque son personas que están seguros en sí mismos, son autosuficientes, pero ignoran que lo único que nos puede dar salvación es Cristo, y es a través de la fe, y se necesita fe. Y hay un conflicto, hermanos. Podría, hermanos, seguir narrando cada hecho, cada palabra, cada situación que Jesús enfrentó al entrar a Jerusalén y en el templo, pero en este camino que quiero mostrarles hasta el Calvario, lo que vemos, hermanos, es a Jesús en una constante conflicto de personas y decisiones que estas personas tomaron en torno a quién es Cristo y su autoridad, y manifestaron sobre todo su naturaleza pecaminosa. Hay más cosas que Lucas nos registra, hermanos,
que no solamente fue la dureza del corazón de estas personas. A partir, hermanos, de el punto donde finalizo en esta tarde, vamos a encontrar cuando Satanás entra en Judas y Judas traiciona al maestro y lo vende por dinero. Vamos a encontrar la noche de la Pascua, cuando Jesús va al monte, al huerto de Getsemaní a orar, y quien se supone son sus más cercanos, los discípulos, hermanos, se quedan dormidos y no pueden ser empáticos a lo que en ese momento Jesús sentía en su humanidad. Enfrentaremos como uno de sus discípulos, llamado Pedro, lo negará 3 veces. Encontraremos que en el arresto de Jesús, la mayoría de los discípulos decidió huir. Y cuando Jesús fue encarcelado, fue azotado, fue golpeado, fue burlado, fue calumniado, amados hermanos. La idea, hermanos, de estos días es pensar en que la muerte de Cristo implicó, hermanos, enfrentar el sufrimiento físico de los golpes, de ser horadado, traspasado, hermanos, la corona de espinas, los clavos que perforaron sus manos y sus pies, las bofetadas que él recibió. Sí, eso es parte, hermanos, de los sufrimientos de Cristo. Pero antes de esos golpes y azotes y gran dolor, hermanos, Jesús también enfrentó la indiferencia. Jesús enfrentó corazones endurecidos. Jesús enfrentó burlas, traiciones, abandono, incredulidad y falsa fe. Pero a pesar de ello, amados hermanos, a pesar de todo lo que Jesús experimentó en su camino hacia el Calvario, Él decidió ir a la cruz y tomar nuestro lugar para darnos salvación. Iglesia, yo quiero invitarte en que pensemos que el camino al Calvario es un camino que muestra nuestro pecado. Somos pecadores. Y que recordar, hermanos, en esta semana lo que pasó en esos últimos días de Jesús hacia su crucifixión, también debemos de ver nuestro pecado. Porque ahí está nuestro fracaso, hermanos. No solamente es la culpabilidad de esa generación. Creo, hermanos, que si esto hubiera pasado en nuestros días, Jesús también se encontraría con corazones endurecidos, que no se entregan por completo a Él, que saben quién es, pero no quieren reconocer su autoridad, que siguen buscando su posición antes de entregarse y rendirse por completo al Rey, al Señor. Y tenemos, hermanos, que transitar. Y así como Jesús llegó al Calvario, nosotros tenemos que llegar a sus pies, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra falta. Esto es lo más importante, hermanos. Que esta semana no se trate lo que yo quiero o lo que yo necesito. Que esta semana trate, Señor, hay pecado en mí. Hay cosas en mí que no te he entregado. Hay cosas que tú conoces, Señor, y que debo de tomar la decisión de morir a mí mismo. De también cargar la cruz y morir. Como tú por amor lo hiciste por mí, yo también por amor a ti, Señor, reconozco mi pecado, mi culpabilidad y vengo a ti, Señor, para que por tu sangre, tu sacrificio, tú me limpies, me santifiques y realmente pueda ser un verdadero hijo tuyo, hermanos. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Somos iguales? ¿Sigue siendo este es un lugar donde hay personas que solo buscan lo suyo y no buscan a Jesús? Personas que estamos dispuestos a seguir viviendo una vida igual, sin cambios, cuando Cristo nos demanda cambios. ¿Preferiremos la religiosidad antes que una verdadera conversión? ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Cuál va a ser tu decisión? Ven a los pies del Calvario. Ven ante los pies de Cristo. Y arrepintámonos de todo corazón.
Señor,